Se me ha pedido discutir con ustedes hoy día un problema al cual le prestamos poca importancia. El problema de los bienes públicos. Por eso he titulado la conferencia de hoy, ¿por qué no se extinguen las gallinas? Claro, ustedes se preguntarán a qué me refiero y espero esclarecer el argumento a lo largo de la conferencia. Pero para romper la angustia, les digo desde un primer momento cuál es la respuesta a la pregunta que enumera el título de la conferencia. Las gallinas no se extinguen porque son de propiedad privada. Y como ya hemos hecho habitual en el transcurso de este ciclo de charlas, quiero empezar por hacer el planteamiento de la tesis que desarrollaré a lo largo de esta conferencia. Generalmente los abogados le prestamos toda la atención del mundo a los bienes privados. Nos preocupamos por la propiedad, por la posesión, por el usufructo, por las presunciones de la propiedad, de la posesión, por el registro, por la problemática de los derechos reales de los bienes que tienen titular, cuyo titular está definido. Pero nuestra atención es muy pequeña, si alguna, a los bienes públicos. Nos limitamos a enumerarlo porque siempre hay un artículo en las constituciones de América Latina que dice cuáles son los bienes públicos. Hacemos una referencia muy pequeña. Tratamos de distinguir los bienes públicos de los bienes de propiedad privada del Estado y nos olvidamos de la historia. No le prestamos mayor atención a este problema. Sin embargo, desde el punto de vista de la teoría económica del derecho, el tema de los bienes públicos constituye uno de la máxima importancia. No solo porque la inmensa mayoría de los bienes que hay en la tierra son públicos y no privados. Piensen solo en el mar. Más de las 2/3 partes de la superficie terrestre está compuesta por bienes públicos. Piensen en el subsuelo. Y se harán ustedes una idea de la magnitud y la importancia económica de los bienes que carecen de titular, de los bienes públicos. Por eso y por razones que iremos explicando en el transcurso de esta conferencia, son estos bienes unos que merecen nuestra máxima atención. Como explicaremos también, los bienes públicos tienen determinadas características que condicionan su explotación, limitan su cuidado y producen su deterioro dramáticamente. Por eso, por ejemplo, el aire se contamina, el mar se depreda, las especies silvestres se extinguen. Al problema de los bienes públicos dedicaremos entonces los próximos minutos de esta exposición. Para poder empezar de una manera fehaciente, sin embargo, debemos hacernos una pregunta preliminar. ¿Qué son los bienes? Hay muchas respuestas, no quiero rivalizar con sus profesores de derechos reales, ya suficiente heterodoxia hemos hecho. Solo quiero añadir a los múltiples criterios que ustedes ya conocen mejor que yo respecto a la definición jurídica o propiamente jurídica de los bienes, la dimensión propiamente económica de los bienes. ¿Cuál es el significado, cuál es el sentido del término bienes desde el punto de vista de la teoría económica del derecho? ¿Qué son bienes? ¿Todas las cosas son bienes? Desde el punto de vista económico, solo son bienes aquellas cosas que pueden ser consumidas por los seres humanos. Sean estas, propiamente hablando, cosas materiales, o sean, propiamente hablando, cosas inmateriales. Sean bienes
o sean servicios, sean ideas o sean productos físicos. En general, la teoría económica del derecho sostiene que son bienes aquellas cosas que pueden ser susceptibles de consumo humano. Hecha esta precisión, ¿cuál es la clasificación de los bienes generalmente aceptada? En teoría económica se distingue en función de su capacidad de consumo los bienes públicos de los bienes privados, como se distinguen también en el mundo de los abogados, solo que definidos de otra manera. En el mundo de los abogados, los bienes privados son aquellos de titularidad privada, los bienes públicos son aquellos de propiedad estatal, sean que pertenezcan al mundo del derecho privado, de propiedad privada del Estado, o sean bienes como las calles, las avenidas, los ríos o los mares, que son bienes de uso público del que nadie puede quedar excluido. La definición económica de los bienes en función de su capacidad de consumo guarda, sin embargo, una diferencia notable con la definición propiamente jurídica que distingue entre bienes públicos y bienes privados. Cuando estamos frente a un bien privado desde el punto de vista económico y cuando estamos frente a un bien público desde el punto de vista económico. Desde el punto de vista económico son bienes privados aquellos de consumo privado, es decir, aquellos que pueden ser consumidos por una persona o personas en particular, aquellos de consumo excluyente. Los que son los bienes, los recursos, las cosas, materiales o inmateriales, que pueden ser objeto de consumo excluyente, son bienes privados. ¿Qué es consumo excluyente? Un consumo distinto por cada uno de los consumidores. Tu consumo es distinto de tu consumo, de mi consumo. Cada uno de nosotros puede consumir un bien de distinta manera, excluyentemente de los demás. Por el contrario, cuando estamos frente a los bienes públicos, en teoría económica, estamos frente a los bienes públicos en los casos en los cuales exista consumo no excluyente. Me explico. Son bienes públicos aquellos de cuyo consumo nadie puede quedar excluido. El ejemplo emblemático, el aire, la atmósfera. Nadie puede quedar excluido de respirar, porque sencillamente se le daría muerte. Entonces, esta distinción, que es ligeramente distinta, pero importante en su distinción, entre bienes públicos y bienes privados, no es exactamente la misma distinción que hacemos los abogados usualmente en el mundo de los abogados. En teoría económica distinguimos los bienes públicos de los bienes privados por su capacidad de consumo excluyente o no excluyente. Son bienes públicos los de consumo no excluyente. Son bienes privados los de consumo excluyente. Muy bien, generalmente cuando estudiamos, por ejemplo, derechos reales y examinamos cada una de las instituciones allí contenidas, lo que estudiamos es la estructura de relaciones jurídicas que corresponden a los bienes privados. Y no estudiamos ni la naturaleza, ni las características, ni las consecuencias que puede tener los bienes públicos. En realidad, esta es una profunda omisión, y en mi concepto sumamente delicada omisión, a la hora de formarnos un criterio jurídico y de estudiar la realidad de los derechos reales. Si nosotros examinamos la situación de derecho natural, lo que encontraremos es que de derecho natural lo que hay son bienes públicos. Y que los bienes privados son en realidad
un producto de la evolución institucional, que ha ido construyendo a lo largo del tiempo una estructura de bienes que permite, entre comillas, privatizar, es decir, convertir en bienes privados los bienes públicos, en hacer de consumo excluyente aquello que es de consumo no excluyente. No exageramos si decimos que toda la historia del derecho, de los derechos reales no es sino el paso de los bienes públicos a los bienes privados. Si examinamos toda la historia del derecho, la evolución de los derechos reales, el camino que conduce por esa evolución es el paso de los bienes públicos a los bienes privados. La creación, la gestación de derechos reales en sentido monista realista, en los cuales es posible, o a través de los cuales es posible, el aprovechamiento excluyente de determinados bienes que anteriormente no tenían esa posibilidad de explotación. ¿Cuáles son las características principales de los bienes públicos? Las características principales desde el punto de vista económico de los bienes públicos son dos, ambas muy importantes. En primer lugar, por ser bienes de cuyo consumo nadie puede quedar excluido, se produce con los bienes públicos un problema de sobreconsumo, ya que son bienes de consumo no excluyente, cualquiera puede utilizarlos, cuantas veces le dé la gana. Nadie puede quedar excluido de su aprovechamiento. Los bienes públicos se sobreconsumen. ¿Eso qué significa? Bueno, en términos prácticos, cosas tan sencillas como tú vas a la playa cuantas veces quieras, te bañas en el mar cuantas veces te da la gana, entras a pescar al río cuantas veces se te ocurre, arrojas tus desperdicios a la vía pública sin importarte mucho que lo hagas, contaminas porque ¿por qué no hacerlo echando tus humos o tus detritus a la atmósfera? Tiene sentido, pues es el parque, ahí poníamos nuestras plantitas y nos las regaban los jardineros de la municipalidad. Pero estas personas que van a la playa y llegan con una van y con toda la familia y los hijos, los sobrinos, los nietos, las ollas de comida y comen en la playa pública, están sobreconsumiendo la playa. Y actúan racionalmente, porque claro, si ellos no lo hacen, otros lo van a hacer. El problema del sobreconsumo en materia de bienes públicos es dramático. Por ejemplo, las personas que pescan o que cazan o que recolectan bienes públicos. El que pesca trata de pescar la mayor cantidad de peces. Y no solo de pescar el grande o el que está en edad adulta, pescan el chiquito y el que no deben pescar en edad de desove si fuera necesario con las hembras. Y el que caza, caza todo lo que puede y todo lo que encuentra. Y el que recolecta, por ejemplo en los bosques de la Amazonía o en los bosques aquí de Guatemala ha pasado una tragedia. En los bosques de la Amazonía ya no se encuentra cedro ni caoba, como aquí tampoco. La vieja caoba de Belice, que hizo precisamente que Belice fuera una factoría de los ingleses y que se la arrebataran a los guatemaltecos, prácticamente está extinguida por sobreconsumo, por sobreexplotación. Ahora, este fenómeno, que es una consecuencia del consumo no excluyente, es decir, es una consecuencia de la naturaleza económica de los bienes públicos, lo denomina la teoría económica la tragedia de los comunes. El término fue acuñado por un muy famoso naturalista y ecólogo inglés llamado Garrett Hardin, que publicó en la revista Nature un artículo con el mismo nombre, La tragedia de las comunes, The Tragedy of the Commons. Es un artículo célebre en el cual se examina precisamente los problemas de sobreconsumo que tienen los bienes públicos.
La tragedia de los comunes, tal como lo denominó él a este fenómeno asociado con los bienes públicos, ha dado lugar a una enorme cantidad de literatura, sobre todo, y es muy interesante, literatura naturalista. Si ustedes examinan los trabajos de mucha gente que escribe en materia de conservación de especies, en materia de conservación de medio ambiente, en materia de conservación de recursos naturales y explotación racional de recursos naturales, el problema de la tragedia de los comunes merece una atención muy notable. Los abogados, sin embargo, no estamos informados de la existencia de este problema. Y pensamos que los bienes públicos debe cuidarlos el Estado, que hay un impuesto o tasas que se deberán pagar para su mantenimiento y que con eso es suficiente para garantizar su existencia. Cuando está claramente establecido, además hay muchos trabajos sobre el particular, que uno de los problemas, uno de los fenómenos más dramáticos asociados al mantenimiento a largo plazo de los bienes públicos es la tragedia de los comunes, que llevan al sobreconsumo, al deterioro de la calidad del bien y a su eventual desaparición, extinción o contaminación en el caso del aire. No es el único problema, sin embargo, que confrontan los bienes públicos. Hay uno segundo, no menos importante. Como consecuencia también de ser bienes de consumo no excluyente, padecen los bienes públicos un fenómeno adicional. No solamente son sobreconsumidos, si es posible, nadie paga por ellos. Todos tratamos de evitar mantenerlos. A este fenómeno se le denomina el fenómeno del polizonte. En inglés, el fenómeno del free rider. Una traducción literal de free rider sería jinete libre, pero no significa nada. ¿No es cierto? Una traducción connotativa es polizonte. ¿Quién es el polizonte? Aquella persona que se mete en un coche, en un ómnibus, en un avión, en un barco y no paga el pasaje y es llevada gratuitamente por los demás. ¿En qué consiste el fenómeno del polizonte? El fenómeno del polizonte consiste en lo siguiente. Como los bienes públicos son mantenidos con nuestros impuestos, si nosotros podemos evitar contribuir a ellos, sabemos que otros los estarán manteniendo. Y trataremos de servirnos del pago que hacen los demás por ese bien o por ese servicio. Por ejemplo, si yo puedo evitar pagar una contribución de mejoras para que se construya una calle, es porque sé que mis demás vecinos lo harán. Y esa calle existirá, porque la calle no puede ser discontinua. La calle tiene que pasar por la puerta de mi casa, aunque yo no pague por ella. Entonces, quien construya la calle tendrá que hacerla de manera continua y tendrá que asfaltar la calzada y las veredas, aunque yo no contribuya con el mantenimiento de esa calle. Entonces, en el fenómeno del free rider, lo que se produce es que los buenos contribuyentes, las personas responsables, financian los comportamientos ventajistas de las personas irresponsables, que no pagan por ellos. Entonces, con los bienes públicos no solamente se produce un problema de sobreconsumo, una tragedia de los comunes, como hemos explicado, sino también un problema financiero. Como no son bienes de consumo excluyente, como mantenerlos no me va a beneficiar a mí nada más, ¿por qué voy a pagar yo para que se beneficien los demás? Entonces yo no pago, pues me hago el loco. Y si existe parque, será porque otro lo pagó, no porque lo pagué yo. Y si no, los parques serán unos lodazales o unos terrales sin planta alguna, porque a nadie le interesará financiar su mantenimiento. Esto produce un grave problema a largo plazo, porque no solo los bienes públicos se sobreconsumen, se deterioran porque nadie los mantiene. No hay incentivos para que los mantengan, porque no te beneficiarán a ti, que contribuyes con el mantenimiento, en absoluto, beneficiarán a todos los demás.
El polizonte y la tragedia de los comunes son dos características inmanentes de los bienes públicos. Todo bien público tiene un problema de tragedia de comunes, de sobreconsumo y de polizonte, de financiamiento. Es difícil financiar el mantenimiento de bienes públicos y los bienes públicos se sobreconsumen. Pensemos por un minuto en las sociedades humanas, en la vida del hombre, en un mundo en el cual de derecho natural lo que hay son bienes públicos, solamente. Cómo organizar la vida económica, cómo desarrollar los mercados, cómo intercambiar, cómo comprar, cómo vender. Es imposible. Porque para hacerlo tienes que establecer un incentivo por el cual la gente esté dispuesta a hacer algo si el costo de hacerlo es menor que el beneficio, es decir, si obtiene algo en concreto a favor de él por desarrollar un determinado tipo de conducta. Por consiguiente, como les dije, toda la historia de los derechos reales no es sino el paso, la conversión de los bienes públicos en bienes privados, mediante el desarrollo evolutivo de derechos reales que permiten solucionar los dos problemas económicos centrales de los bienes públicos. El sobreconsumo, la tragedia de los comunes, y el polizonte, el no financiamiento por parte de las personas que consumen los bienes que los benefician. Y esto se obtiene a través de la creación de determinados derechos reales que permiten, ¿no es cierto?, que las personas directamente favorecidos, titulares de esos derechos, se beneficien con las consecuencias de sus acciones. Asuman los costos de sus acciones y tengan los beneficios de sus acciones. En teoría económica diríamos que se internalice la externalidad. Es decir, que las personas se beneficien con lo que tienen que beneficiarse y costeen lo que les corresponde. Tal vez algunos ejemplos nos van a permitir ver la magnitud y la importancia de estos dos problemas asociados con los bienes públicos. Y voy a colocar en primer lugar ejemplos del mundo natural. La popularidad de la naturaleza creo que nos va a permitir darnos cuenta de la magnitud del problema. Hablemos en primer lugar del elefante. El elefante es un animal muy simpático y muy inteligente. Según los naturalistas, tiene una inteligencia comparable con la del gorila, muy cercana a la del ser humano. Por ejemplo, es el único animal que se suicida, como los seres humanos. El comportamiento suicida del elefante, el comportamiento depresivo del elefante, ha sido estudiado por los especialistas en elefantes, los elefantólogos. Respecto de los temas que nos interesan, ocurre con el elefante algo muy singular. Hay elefantes que son bienes privados y hay elefantes que son bienes públicos, que han hecho que la naturaleza mute, evolucione. El elefante asiático es un animal doméstico. Fue privatizado, se creó una titularidad, es de propiedad privada hace muchos siglos. El elefante asiático es más pequeño que el elefante africano. Y es un animal de tiro. Maravilloso, porque imagínate por un minuto en nuestro mundo comprarte un burrito, una mula. Claro, la mula vive 7, 8 años, 10 años y ya no sirve para nada y se muere la pobre mula. Un tractor, 4 o 5 años con trabajo fuerte en la finca y tienes que cambiarlo por un tractor nuevo. Un elefante vive más de 100 años. Le heredas al elefante de tu bisabuelo. Además, los elefantes tienen una memoria, como dicen, de elefante. Los elefantes forman parte de la memoria y de la vida de las familias en Asia. En el sudeste asiático no hay campesino que no tenga en la casa un elefante. Porque el elefante asiático es un animal doméstico. Y es maravilloso porque el elefante, la fuerza del elefante es enorme, sirve para todo, es un animal muy manso, cuando está domesticado es muy amable, muy cariñoso, te puede llevar a ti y vive en la casa. ¿Sí? Molesta menos que un perro,
muy tranquilo, come su comidita, no fastidia a nadie, ahí está el elefantito. El elefante asiático no es un animal en extinción, fue privatizado y es un animal doméstico. Su hermano es el elefante africano, que es un bien público. Con el elefante africano ha ocurrido una de las grandes tragedias de la conservación en el mundo. Es un animal en estado de extinción. La sabiduría animal hizo que cuando el elefante fue privatizado, el elefante asiático atrofiara los colmillos, para evitar la codicia, ¿no? Entonces, el elefante asiático tiene unos colmillitos chiquitos. No es el problema del elefante salvaje, de la especie silvestre. El elefante africano tiene unos grandes colmillos que han sido su perdición. Los matan, que es absurdo, solo para arrebatarle los colmillos y venderlos a precios muy importantes en los mercados negros. En algunos países de África el elefante ha estado en un estado extremo de peligro. Uno de los más significativos ha sido Zimbabue, últimamente célebre por los problemas políticos que tiene. Pero Zimbabue en los años 80, bajo un gobierno marxista, llevó a cabo una de las experiencias de conservación más curiosas que se conocen. Alarmados por la cuasi extinción del elefante africano, en Zimbabue decidieron llevar a cabo una experiencia singular. Remataron los elefantes que quedaban y llamaron a un concurso internacional, un remate al martillo, en el cual se vendieran los rebaños de elefantes. Un elefante con sus elefantitas. Como la teoría podría sugerir, el remate fue un éxito. ¿Quiénes se presentaron a él? Bueno, gente de todo tipo, como diría Bernard de Mandeville, vicios privados, virtudes públicas. Estaban en primera fila los cazadores, quienes por supuesto no querían que se extinguiera el elefante africano. Estarían locos, ellos lo que quieren es seguir cazando o a extinguirse el elefante. Los lores ingleses, los snobs de todo el mundo, que quieren seguir colgando en sus chimeneas las cabezas de elefante con los colmillos, tenían que asegurarse que los elefantes no se extinguieran. ¿Quiénes concurrieron al remate? También los conservacionistas, desesperados y preocupados por la grave situación del elefante en Zimbabue. ¿Quiénes concurrieron igualmente? Los comerciantes de marfil. ¿Cómo va a desaparecer el elefante? Hay que estar loco. Nos quedamos sin negocio. El marfil de plástico no vale nada. No hay chiste con el marfil de plástico. ¿No? Entonces tenemos que asegurarnos una provisión de elefantes, para que haya elefantes siempre. ¿Quiénes más participaron? Los de la industria del turismo. ¡Hombre! El petting zoo. A la gente le encanta ir a acariciar animales pequeñitos. Hay que darle beso a los elefantitos, le den de mamar a los elefantitos, los safaris fotográficos. ¿Cómo va a desaparecer el elefante? El hecho es que hubo para todos y la experiencia fue sumamente notable. Los cazadores hicieron cotos de caza y reprodujeron el elefante. Como ya era de propiedad privada, ya tenía asignada una titularidad, solucionaron el problema del consumo excluyente. ¿Tú quieres matar a un elefante? No hay problema, acá está el precio. $200.000 por un elefante, ¿ya? El precio del elefante. Y los vas a matar cuando yo te diga, y el tipo de elefante. Matarás un macho en determinado tipo de características, una hembra en determinado tipo de características, tendrás que pagar por cada cosa que hagas con el elefante. ¿No es cierto? Entonces, nosotros nos encargaremos de que haya unos rebaños, así como de vaquitas o de gallinitas, de elefantes suficientes para que la saca de elefantes no ponga en peligro el negocio. El resultado, granjas, cotos de caza de elefantes, donde puedes ir legalmente a cazar un elefante. Los hoteles y lodge en África compraron elefantes. ¿Para qué? Para que la gente vaya a tomarle fotos a los elefantes, vaya a acariciar a los elefantes, vaya a darle besos a los elefantitos. Y si quieres pagar, te cobran una fortuna por darle de mamar al elefante y abrazar a tu elefantito, darle un beso. Cada elefantito tenía sus padrinos, sus madrinas, que encima
regalaban plata para el mantenimiento de los elefantes, una cosa maravillosa, estaban encantados todos los amantes de los animales. Los comerciantes de marfil, bueno, el mismo negocio, ganado, hay que criar elefantes. Y tendremos que tener tal, porque además los que tienen el comido son solo los machos, ¿no? Tenemos que tener una provisión de machos que sea suficiente para mantener el precio del marfil. Y hay un mercado de marfil legal. De tal manera que, con certificación de origen, que ese elefante no ha sido matado ilegalmente por cacería furtiva, podamos tener una industria del marfil legalmente establecida. Los conservacionistas compraron elefantes para que nadie los toque. Bueno, está bien pues, asunto tuyo. Si quieres tener unos elefantes que nadie toque y tenerlos en un determinado sitio, ya está, encárgate de ellos. Cuídalos, márcalos, estúdialos, vacúnalos, persíguelos el resto de tu vida y ellos te enterrarán, porque sobrevivirán a ti y a tus nietos. El resultado es que hoy día Zimbabue no sabe qué hacer con sus elefantes. Y ha exportado elefantes a Kenia, donde han repoblado Kenia, donde siempre fueron los elefantes de propiedad estatal, fueron bienes públicos, han repoblado con los elefantes de las granjas de elefantes, Kenia, donde ya no hay elefantes. Se ha convertido en un tema de exportación no tradicional, como diríamos aquí en América Latina, la exportación de elefantes. La gente hace a veces cosas oscuras por sus propias pasiones, pero que terminan beneficiando a los demás. Si lo que se trataba es de evitar que el elefante desaparezca, había que convertir al elefante en un bien privado y abandonar, evitar que siguiera siendo un bien público, porque se producía el sobreconsumo, la caza furtiva del elefante, y se producía el freerider, el fenómeno del polizonte. Nadie contribuía con el mantenimiento de los elefantes. Hoy día, cada uno por sus razones, nos gusten o no nos gusten, válidas para ellos, cada una de las personas que ha querido mantener al elefante, lo ha hecho, y el elefante se salvó. La historia de los elefantes de Zimbabue ha merecido muchas páginas y muchos estudios. Entiendo que a raíz de la crisis política en Zimbabue, la situación ha desmejorado por una falta de respeto, además, a las granjas de los antiguos rhodesianos blancos hoy día en Zimbabue, que eran los que llevaron a cabo esta experiencia singular de privatización del elefante. Ojalá que la solución de la crisis política con el gobierno de Robert Mugabe llegue pronto a la recuperación de la paz en ese país, porque la experiencia de conservación del elefante fue una de las más impresionantes de los que se tenga noticia en materia de conservación. Les cuento un segundo caso que tiene que ver con mi país, el Perú. No es tan brillante como el tema del elefante, pero me va a permitir entrar a un tema que me parece importante después. Es el caso de la vicuña. No sé si ustedes han oído hablar de los camélidos sudamericanos. En los Andes, ¿no?, viven unos camellitos pequeños, no son más altos que esto, que tienen una lana de una singular calidad. Hay uno que se llama la vicuña, hay otro que se llama la alpaca, hay otro que se llama la llama y hay otro que se llama el guanaco. La llama es un animal de tiro, que es de propiedad privada secularmente. Es un poco como el elefante mutatis mutandis, el elefante asiático, ¿no? La llama es un camélido que ha sido domesticado y que se usa como animal de carga y de tiro en los Andes. La alpaca también es la oveja de los Andes, de una lana de gran calidad, de gran finura. El guanaco es un híbrido de alpaca con llama, así como la mula lo es de burro con caballo, de burro con yegua. El guanaco no es una raza autónoma, es un híbrido. Pero con la vicuña ocurre algo muy particular. La vicuña tiene la lana más fina del mundo y es un animal salvaje. Entonces la vicuña, hasta hace una década, sufría los problemas de los bienes públicos en un animal en estado de extinción.
la cazaban los cazadores furtivos para cortarle la lana. Es decir, le metían un tiro a una vicuña para esquilarla, lo cual es una especie de locura. Porque en lugar de afeitarla varias veces, como con la oveja, mataban al animal, ya que no era de propiedad de ellos, animal silvestre, lo mataban para cortarlo una vez. Eso hacía que la lana de vicuña en el mercado internacional fuera carísima, ¿no? 1 metro cuadrado de lana de vicuña en Hong Kong, donde siempre hubo lana de vicuña, costaba 6 o 7 mil dólares. Muy bien, en el gobierno de Alberto Fujimori se lleva a cabo una experiencia inspirada en los elefantes de Zimbabue, por la cual la Comisión de Camélidos Sudamericanos en el Perú decide llevar a cabo un proceso para crear algún tipo de derecho real sobre las vicuñas. Yo hubiera preferido la privatización a los Zimbabue. Como Fujimori nunca creyó en realidad en la economía de mercado, tenía sus cosas escépticas, buscaron una fórmula intermedia, pero fue suficiente. El gobierno le entrega la propiedad de los rebaños de vicuñas a las comunidades campesinas, que antes eran silvestres, eran bienes públicos. El gobierno se los entrega a las comunidades campesinas de los Andes. La vicuña es un animal que vive de 4.000 metros hacia arriba. Estamos hablando en zonas de altura donde hay muy poca gente y donde la gente que vive está generalmente asociada en comunidades campesinas ancestrales. Pero estableció simultáneamente un monopolio de la comercialización de la lana de vicuña. Y esa es la parte que no me gusta como liberal. Además creo que era innecesaria. El monopolio de la comercialización de la lana de vicuña lo sacó a licitación internacional, siguiendo un poco el modelo zimbabuense. Se presentaron a esta licitación las principales firmas de moda del mundo, porque era muy atractivo recibir el monopolio de la explotación de la lana de vicuña. Y ganó una de las grandes firmas de diseño mundial, una firma italiana llamada Loro Piana, que pagó más. El que se llevaba la licitación era aquella empresa de modas que le pagara un canon, digamos una regalía mayor al gobierno peruano por la explotación del monopolio. Y el que más pagó fue Loro Piana de Italia. Se presentaron todas, ¿eh? Armani, Dolce & Gabbana, las grandes firmas internacionales, Dior, ¿no? Calvin Klein, Ralph Lauren. Pues claro, la explotación industrial de la lana de vicuña habría unas posibilidades particularmente impresionantes. ¿Cuál fue el primer problema que encontraron los italianos para salvar a la vicuña? Fue un problema que parece absolutamente ridículo, pero se los cuento para que vean lo sencillo que era el problema, que no se solucionaba porque era un bien público, donde había tragedia de los comunes y fenómeno del polizonte, al punto de que la vicuña se estaba extinguiendo por una estupidez de esa magnitud, de esa insignificancia. Los italianos encuentran que el problema con la vicuña era que era un camellito tan frágil que no soportaba algo que denominan el estrés de la esquila. Me explico. La esquila, es el corte de pelo del animal, produce un estrés, da miedo. Claro, naturalmente. Tú eres un camellito, una ovejita y viene un tipo rarísimo, vestido de blanco, con un aparato que te comienza a cortar el pelo, te da miedo. Bueno, las ovejas superan muy fácilmente el estrés de la esquila. Les da un miedo horrible a las pobres ovejas porque las amarran y gritan mientras les cortan el pelo, pero no se mueren. Las alpacas no les pasa nada. La llama, que tiene cuando es pequeña un pelo muy fino, de hecho tan fino como el de la vicuña, claro, cuando es adulta ya no, se vuelve una cerda muy gruesa como la del cerdo, pero cuando son las llamas muy pequeñas, el primer corte de la llama es muy valioso, soportan perfectamente la esquila. Resulta que la vicuña se moría de un infarto y se les comienza a morir a los italianos. No soportaban la esquila, les daba tanto miedo que el pobre camellito moría durante la esquila. Solución, muy sencilla, pero solo financias la solución si eres el dueño. Dopar a las vicuñas antes de esquilarlas. Sencillamente en la agüita, en la comidita, les daban un poquito, un tranquilizante, un poquito de diazepam,
Y cuando la vicuñita se despertaba, ya estaba con su pelo cortadito. No pasaba nada, pero así es fácil. Tan sencillo como echar un galón de agua con un par de pastillas de tranquilizante y las vicuñitas se caen como si fueran un pollito. Todas se dormían, no había ningún problema. Las esquilaban de esa forma. Y las estuvieron matando durante 200 o 300 años para cortarles el pelo. O no tenían por qué matarlas, porque a la vicuña la puedes esquilar toda tu vida. La vicuña vive 12 o 15 años. Claro, cada corte, como en el caso de la oveja, la lana es menos valiosa, pero en el caso de la vicuña está la diferencia de cotización, que siempre es un negocio. El primer corte es el mejor y luego hay una serie de reglas de depreciación de los valores de la lana de vicuña, como en todo el mercado de la gamuza, el mercado del cashmere, tiene exactamente un mercado en el mundo. Nadie mata un cashmere, nadie caza de un tiro en la cabeza una cabra de cashmere, porque es una locura. Lo que vale el cashmere, no vas a matar a la cabra, la esquilas. Exactamente lo mismo, a la vicuña le metían un tiro en la cabeza. ¿Por qué? Porque era un bien público. ¿Para qué vas a darle de comer a la vicuña? ¿Para qué vas a mantener a la vicuña? ¿Para qué vas a cuidar a la vicuña? Mejor le metes un tiro en la cabeza, le esquilas y se acabó la historia. Claro, el resultado, la vicuña está en estado de extinción. Hay un artículo muy interesante, si lo quieren leer, de un profesor de análisis económico del derecho en el Perú, se llama Enrique Pasquel, que ha venido mucho a la universidad, a varios seminarios del Liberty Fund. Enrique Pasquel ha escrito en la revista de Derecho y Economía de la Universidad Privada de Ciencias, la UPC, una universidad peruana. Lo encuentran en la página web de la universidad www.upc.com.pe. En la revista Derecho y Economía que publica esta universidad, un artículo fascinante sobre esta experiencia que les estoy contando, la salvación de la vicuña. La vicuña se salvó porque se volvió de propiedad privada. Podríamos buscar otros ejemplos más, no los quiero aburrir. Solo uno, tal vez dos, porque ya no son del mundo terrestre, son del mundo acuático. El caso del salmón. El caso de la experiencia del salmón es uno de los casos más fascinantes que conozco. El salmón es originario de América del Norte, Canadá y los Estados Unidos. Hoy día el primer productor de salmones del mundo es un país en el cual hace 50 años no había un salmón, Chile. En Chile sembraron los salmones luego de la Segunda Guerra Mundial y son de propiedad privada. Y los salmoneros chilenos han logrado desplazar del mercado mundial a los salmoneros canadienses, de una manera absolutamente espectacular. Inclusive han comenzado a solucionar un problema muy complejo, que es que al salmón hay que soltarlo al final, para que desove y remonte el río a contracorriente. Es un animal que tiene costumbres de lo más particulares. Entonces, eso creaba un problema, porque claro, si tú crías a tus salmones en tu piscigranja, no hay mayor problema, porque son tuyos. El problema está en cuando los sueltas, cómo los recuperas. Entonces, leí hace poco, por ejemplo, un artículo que tanto en Chile como en Canadá han comenzado a inyectar a los salmones con microchips biodegradables de papel, que les permite a los productores de salmón, así como el marcado del animal en las reses, permite identificar cuál es tu ganado, el ganado del criador rival, permite identificar cuáles son los cardúmenes de una empresa distintos de los cardúmenes de otra. Claro, aquí entramos a un mundo que parece de fantasía, pero el mundo de fantasía realmente está en el Mar del Norte. En el Mar del Norte con la crianza del atún. Y eso ya lleva a niveles que uno no se imagina que están sucediendo el día de hoy. La ganadería es posible en la tierra por dos grandes avances tecnológicos que hoy día, vistos retrospectivamente, parecen muy elementales. El primero fue el marcado del animal, como hemos dicho hace unos minutos. Marcar al animal permite crear un derecho de propiedad excluyente. Esta es mi vaca, no es la tuya. Este es mi caballo, no es el tuyo. Eso se hace hasta hoy. Claro, ahora ya no marcan al hierro a los animales, ahora los sellan con unas tintas indelebles. Generalmente, todavía algunos lo marcan, pero por supuesto es una cosa un poco salvaje. Sin embargo, ha permitido la salvación, no solo la salvación, la creación de la ganadería.
Y en segundo lugar, un invento muy sencillo, el alambre de púas. El alambre de púas permitió establecer límites en los pastizales donde pudieran comer los animales. Y de esa manera creó derechos excluyentes en los grandes pastizales de toda Europa. El alambre de púas, que parece ahora una cosa tan sencilla, y ya ni siquiera es de púas, ahora es de cuchillas, ¿no? Los alambres nuevos son una cosa terrible. Es un invento tan sencillo, pero que abarató enormemente el vallado de la propiedad. Imagínense por un minuto que antes del alambre de púas tenías que construir una pared, una valla, o con madera o de cualquier otro tipo de material. Cuando aparece el alambre de púas, soluciona un problema económico físico, que es la exclusión, crea consumo excluyente. ¿Qué ocurre en el mar? Vallar el mar, por lo menos por ahora, salvo que aparezca alguna tecnología, láser, ¿no?, que permitiera vallar el mar, parece todavía un tema de ciencia ficción. Pero marcar a los animales, ya no. No solo en el caso del salmón, donde se utilizan los microchips, sino en el caso de la experiencia del atún en el Mar del Norte. El mercado de atún es gigante en el mundo. La gente come atún por todas partes. Pero había con la pesca del atún, o hay con la pesca del atún, un gran problema. Tuvo muy mala prensa en los años 80, porque a los delfines les gusta el atún. Y en las redes donde pescan los atunes, quedaban atorados los delfines. Y morían los delfines junto con los atunes, lo cual obligó en primer lugar a los atuneros a desarrollar redes de pesca y metodologías de pesca que fueran dolphin free. Ustedes si han visto las latas de atún en Estados Unidos, para que la gente las compre, dicen dolphin free, porque tiene que haber una garantía que efectivamente se utilizan redes en las cuales los delfines no se atracan. Pero no solamente el problema de la exclusión de los delfines se le plantea como un problema particularmente complejo a los atuneros, sino también el problema de distinguir cuál es el atún de un grupo empresarial de otro grupo empresarial en alta mar. El atún es posible criarlo en piscigranja hasta una determinada edad. Después tienen que soltarlo. O sea, el problema que tuvieron que solucionar los atuneros era cómo soltarlo y saber cuál era tu atún, distinto del atún de la empresa competidora. Y sobre todo proteger los atunes de los piratas. Pues claro, si lo sueltas en el mar, aparecía por ahí un pescador furtivo que se llevaba tus atunes. Y tendríamos un problema de free rider, ¿no es cierto? Un tipo que no pagaba la cuenta terminaba llevándose atunes de otra persona. Un robo puro y simple. Se desarrolló la utilización de radioisótopos para marcar a los atunes en el Mar del Norte. Ahora, esto ha tenido mucha crítica, como en el caso de los transgénicos, porque claro, los radioisótopos implica introducir un marcado, de alguna manera radioactivo, aunque inerte, en los animales. Los radioisótopos son sustancias inertes que son vistas al contraste por una metodología especial, inclusive a través del satélite. Yo no sé si alguno de ustedes alguna vez ha practicado una cirugía de estómago o han tenido que hacerse una radiografía de estómago. Te han de tomar una cosa horrible llamada el bario, tiza blanca, líquida, que parece antiácido, esos feos. Eso es, el bario es un radioisótopo. Tú tomas eso y es una sustancia de contraste. Muy bien, hay muchos radioisótopos que, suministrados a los animales en cantidades infinitesimales, permiten identificar al cardumen en su conjunto desde el satélite, utilizando mecanismos de control satelital. Entonces, las compañías que crían atunes en el Mar del Norte marcan sus, entre comillas, atunes, sus cardúmenes de atunes, con una coloración, un tipo de radioisótopo distinto cada una de ellas. Lo que permite que todas ellas asociadas, además tienen mecanismos en conjunto, porque individualmente sería muy costoso,
de vigilancia satelital, saber en dónde está permanentemente su cardumen. Por la ventaja de que el atún no camina solo, el atún no es un animal individual, el atún siempre está en grupo. Entonces es muy fácil, ¿no es cierto?, si la coloración que utilizas es verdosa, a través del control satelital ver dónde están tus atunes, y si de la compañía competidora es roja, saber dónde están los de esta persona y así sucesivamente. Lo que ha permitido además en el Mar del Norte establecer mecanismos de vigilancia sobre los atunes y evitar la pesca furtiva. Michael de Alessi, para el Institute of Economic Affairs de Londres, ha escrito un maravilloso ensayo respecto de la experiencia de la pesca y la crianza del atún en el Mar del Norte y recientemente del bacalao en Islandia, donde se han venido utilizando, donde mediante la utilización intensiva de tecnología de punta, se está llevando a cabo ganadería en el mar, de una manera absolutamente inequívoca. Porque claro, el desarrollo de la tecnología ha permitido desarrollar un mecanismo que logra internalizar la externalidad, que soluciona el problema de la tragedia de los comunes y del free rider, estableciendo una titularidad excluyente. Es posible, mediante un determinado procedimiento tecnológico, convertir algo que tenía consumo no excluyente en algo que tiene consumo excluyente. Hay múltiples experiencias más con las que podríamos fatigar infinitamente a la audiencia. No vamos a hacerlo, creo que son algunos de los ejemplos más singulares. Hay fundaciones, por ejemplo el Audubon Society de los Estados Unidos, que en materia de conservación de aves han tenido una de las experiencias más notables de la historia, que ustedes pueden, además que han publicado mucho acerca de la generación de algún tipo de titularidad de derecho real nuevo sobre especies animales. ¿Qué ocurre con otros bienes públicos, como los mares? Y aquí, paradójicamente, y lo comentábamos antes de empezar la conferencia, nuevamente llegamos a Grocio. En el mar, por definición, el mar es un bien público. Los gobiernos han reclamado mares territoriales muy pequeños. Por ejemplo, Grocio defendía la tesis de las 3 millas. Y la tesis de las 3 millas era porque el disparo de una bala de cañón llegaba a las 3 millas. Entonces, muy lógicamente, Grocio era un jurista de primer nivel, decía, el Estado solo puede reivindicar aquello que puede defender. Y si la bala de cañón llega a las 3 millas, entonces el mar territorial no puede ser superior a las 3 millas. Claro, en los tiempos en los cuales los misiles balísticos intercontinentales atravesan toda la Tierra, la tesis grossiana está absolutamente superada. El punto está en el momento, digamos, en el desarrollo tecnológico que permite el aprovechamiento del mar y genere posibilidades de consumo excluyente. El derecho real tiende a aparecer, como sugerimos ayer cuando discutimos el problema de número clausus versus número apertus, en el momento en el cual el costo de transacción es reducido por la aparición de una determinada tecnología que permite el aprovechamiento de ese recurso. Si no existe una determinada tecnología que permite reducir el costo de transacción, no se generará un derecho real que logre convertir el paso de bien público a bien privado. ¿Qué está ocurriendo en los mares? Además de lo que hemos hablado, por ejemplo, de las especies marinas, hay un fenómeno aceleradísimo de inversión en el desarrollo de tecnologías que permitan la explotación de la minería de los fondos marinos. El alza de precio de los metales, de los minerales en general, ha sido de tal magnitud que la minería en el mar es una realidad. Ya no solo la explotación del petróleo, que se conoce ya desde hace algunas décadas. En Estados Unidos se prohibió hace algunos años la explotación del petróleo en el zócalo continental norteamericano, donde podría haber yacimientos mucho más grandes que los yacimientos que hay en tierra. Y estamos hablando de una cantidad de petróleo gigante que no ha sido explotada. Ambos candidatos presidenciales, como los habrán escuchado el día sábado,
en su primera presentación pública, han dicho que van a legalizar la explotación de petróleo en el zócalo continental de Estados Unidos. Así que se pueden imaginar lo que va a ser la explotación de petróleo en los zócalos continentales de California y Texas, donde hay cantidades absolutamente inconmensurables de petróleo, y con el precio actual del petróleo probablemente eso va a hacer que el precio del petróleo baje. Pero en general, los metales y los minerales han tenido y tienen una tendencia importante al alza. En el fondo del mar hay depósitos gigantes de minerales. Y hay toda una minería que se proyecta ya no como ciencia ficción, sino como una realidad. Por ejemplo, en la explotación de unas cosas que se llaman los nódulos de manganeso. En el fondo del mar, por un fenómeno físico, los metales y los minerales se precipitan y se juntan en unas pelotas, que son llamadas los nódulos. Esos nódulos están recubiertos de manganeso y al interior son polimetálicos de distinta ley, de distinta variedad, cuya explotación puede ser, digamos, puede cambiar la minería por completo. Podemos estar frente a otra minería totalmente distinta a la vieja minería contaminante que conocemos en tierra. Simplemente la extracción de los nódulos de manganeso por mecanismos de aspiración permitiría disponer de una cantidad de metales y de minerales como absolutamente no se ha dispuesto nunca antes en la historia de la humanidad. Todo esto linda con un fenómeno de lo desconocido y con un tema de futurología que a veces es difícil de precisar, pero nos abre o nos indica los caminos de evolución en torno a los cuales irá girando el desarrollo del derecho en las próximas décadas. Es previsible también que en el caso de la minería de los fondos marinos aparezcan nuevos derechos de propiedad, nuevos derechos reales que permitan convertir un bien público en un bien privado. Y finalmente, la atmósfera. Todavía no es verosímil la idea de privatizar la atmósfera o que aparezca algún tipo de mecanismo de exclusión en la atmósfera, por lo menos no se conoce una tecnología que lo logre hacer. Y claro, pensar en un mundo en el cual todos caminamos con nuestra escafandra es un mundo pintoresco y poco viable. Pero no hay que descartar algún grado de exclusión en la protección de la atmósfera en un momento determinado, y que la atmósfera pueda también tener un componente de desarrollo de derechos exclusivos en un futuro tal vez lejano. Se habla, por ejemplo, del derecho espacial. No sé si han leído alguna vez algún trabajo de derecho espacial. Por ejemplo, la colonización de otros mundos. Caso de bienes públicos. Hay un tratado internacional por el que se declara la Luna como patrimonio común de la humanidad y es un bien público. Aún no parece cercano el tiempo como se pensaba en la época, en los años 70, que había esta idea de que el apocalipsis nuclear iba a acabar con la Tierra y que había que huir. No parece hoy día, digamos, la humanidad vivir con la misma angustia, pero podría ocurrir en un determinado momento que se generara algún tipo de derecho de propiedad sobre cosas tan extrañas o novedosas como la Luna o el espectro electromagnético. Ustedes, los guatemaltecos, tienen una ley muy avanzada por la cual se conceden títulos de usufructo sobre el espectro electromagnético. Esos son derechos reales sobre el espacio, sobre el espectro electromagnético. Una parte del espacio ha sido privatizada en este país y es creo yo, el único país del mundo donde existe un sistema de derechos reales sobre el espectro electromagnético. En la mayor parte de países del mundo lo que hay son licencias de uso, donde el espectro sigue siendo un bien público. La legislación guatemalteca en materia de telefonía, en materia de telecomunicaciones en general, ha introducido, por ejemplo, una modificación que es de vanguardia tecnológica y jurídica en el mundo del derecho comparado internacional. ¿A qué he ido con toda esta explicación? Para comenzar a responder la pregunta que es título de esta conferencia. ¿Por qué se extinguen los elefantes? ¿Por qué se extinguen las vicuñas? Porque son bienes públicos. ¿Por qué no se extinguen las gallinas? ¿Por qué no se extinguen las vacas? ¿Por qué no se extinguen los perros ni los gatos? Porque son de propiedad privada.
Ahí donde existe una titularidad, un derecho real, que convierte a bien público en bien privado, se solucionan los dos problemas económicos fundamentales de los bienes públicos: la tragedia de los comunes y el fenómeno del polizonte. Al crearse un derecho sobre el bien público, en primer lugar, ya no hay sobreconsumo. Lo consume el que lo paga y paga por el consumo. Y en segundo lugar, paga efectivamente. Entonces se soluciona el problema de mantenimiento del bien, consumo a largo plazo del bien, y se soluciona el problema financiero de costear ese mantenimiento. Yo creo que no es exagerado decir que la historia de la propiedad en el mundo es el paso de los bienes públicos a los bienes privados. Si examinamos esa historia, esa evolución institucional, veremos que ello ha ido ocurriendo con cada uno de los recursos que conocemos. Ocurrió con los animales. Felipe Fernández Armesto dice que el primer animal domesticado por el hombre fue el caracol, antes que el perro, antes que el gato, antes que la gallina. Un libro muy fascinante que tiene este historiador español que enseña en Oxford, ¿no? Es la historia de la cocina. Dice que el primer animal domesticado por el ser humano es el caracol de tierra, según la evidencia arqueológica. Siempre me llamó la atención esta información. Ocurrió con las minas, ocurrió con los campos, ocurrió con el ganado, ocurrió con distintos y cada uno de los recursos que el ser humano ha podido utilizar efectivamente para el desarrollo de su vida. Ahí donde pudo construir, donde pudo crear un derecho real que resolviera el problema de los bienes públicos, la tragedia de los comunes y el fenómeno del polizonte, internalizando la externalidad, ese bien se convierte en un bien privado, se salva, se conserva y es utilizado reproductivamente en provecho de la humanidad y de sus titulares. Por eso me parece de la máxima importancia que nosotros no solamente nos dediquemos a estudiar los bienes privados, sino también los bienes públicos. Cuando en los cursos de derechos reales o en el transcurso de nuestra formación como abogados le prestamos únicamente atención a los bienes privados, en realidad estamos estudiando los efectos, pero no estamos estudiando las causas, que son los bienes públicos. Los bienes privados existen para resolver un problema, el problema de los bienes públicos. Si los bienes públicos fueran eficientes, nunca habría bienes privados. Los bienes privados son una solución al problema de los bienes públicos. Son una solución al problema de la tragedia de los comunes y al fenómeno del polizonte. Son una solución al sobreconsumo y a la incapacidad de financiamiento de los recursos disponibles, por definición escasos, que tiene la humanidad. El estudio de los bienes privados es estudiar los efectos y las causas. Primero hay que estudiar el problema de los bienes públicos y ser consciente de la limitación de los bienes públicos. No es posible organizar una sociedad teniendo solo bienes públicos. Miento, sí es posible, pero viviremos como los indígenas de Australia, como los pueblos más pobres de África, como los tal vez campesinos más atrasados de los Andes. Ese es un mundo de bienes públicos, un mundo de pobreza, un mundo de ineficiencia, un mundo de injusticia. Porque con bienes públicos no es posible desarrollar mercados, porque con bienes públicos no es posible desarrollar la cooperación espontánea y eficiente de los seres humanos. Solo es posible creando titularidades privadas. Entonces, la marcha de la historia es hacia la reducción de los bienes públicos y a la multiplicación de los bienes privados. Yo no sé si en Guatemala hay esa experiencia, pero les cuento lo que pasó en el Perú en la década de los 80. Había crisis económica, hiperinflación y violencia política. Entonces, los municipios lo último que hacían era cuidar los parques. No los cuidaban, pues, ¿no? Imagínate, tenían otros problemas de qué preocuparse. Entonces, ¿qué comenzó a hacer la gente? Acercar sus parques.
Claro, la ley dice que los parques son, no solamente son bienes públicos, son de uso público. Nadie puede impedir la entrada ni la salida de un parque. La gente comenzó a acercar sus parques. En todas partes, ¿eh? Empezaron en los barrios pudientes de Lima. Le ponían unas rejas al parque. Rejas que eran costeadas por los vecinos. ¿No? Vecinos que además, no solamente en algunos casos colocaban rejas, ponían un guardián con un candado. Y ponían un horario, parque, se abre a las 6 de la mañana, se cierra a las 6 de la tarde. Ya está. Y comenzaron a resucitar los parques de Lima, en todos los vecindarios, los ricos, los de clase media y los menos pudientes. La gente comenzó a cuidar sus parques, pagando doble, porque ya pagaban impuestos. Como se podía excluir por la reja, una exclusión física tan simple como eso, ya la gente tuvo interés. No, ahora es mi parque. Aunque pagaba el impuesto al municipio, que se tiraba la plata como siempre hacen todos los gobiernos, y no financiaba el parque, ¿no es cierto?, los gobiernos municipales, la gente estaba dispuesta a pagar de nuevo por mantener su parque. Porque era excluyente, tenía un consumo excluyente. Podía estar su familia, podía ir a hacer ejercicio, pasear a su perro, ir a sentarse a leer el periódico, cualquier cosa en su parque. Y los parques de Lima se salvaron, y hoy día, si ustedes pasean por la ciudad de Lima, verán una curiosa circunstancia. Los parques públicos de Lima son privados porque tienen llave, tienen reja, tienen puerta y son lindos. En Lima no llueve, como les decía al comenzar esta conferencia. Yo que vengo de una ciudad en medio del desierto y descubro las lluvias cuando los visito, les digo que los parques en Lima no los riega la lluvia, tiene que regarlo la mano humana porque no hay manera en medio del desierto de que llueva nada. Entonces, esos parques son cuidados, ¿no es cierto?, por el ser humano que tiene que pagar el agua, y en una ciudad en medio del desierto el agua es costosa, y tienen que regar sus parques, cuidar sus parques. Todo eso es posible solo por una razón, porque el bien público se convierte en bien privado desde el punto de vista económico. Puede ser que eso no sea, digamos, propia, técnicamente hablando, en un tribunal de justicia. No voy a ganar sostener que eso es un bien privado, pero económicamente lo son, porque se ha generado un consumo excluyente. La posibilidad de contar con un consumo excluyente del recurso crea incentivo necesario para su conservación y para su financiamiento. ¿Cuál es el grado de derecho que debe crearse para salvar un bien público? ¿Es necesaria la propiedad? ¿Basta la posesión? ¿Qué tipo de derecho real es suficiente para que el bien público deje de tener los problemas que padece de tragedia de comunes y fenómeno del polizonte? No lo sé, se los confieso hidalgamente. Yo hubiera querido repetir, como repetirían mis profesores y mis amigos de análisis económico del derecho, que hay que difundir la propiedad y lo que hay que crear es propiedad. Claro, propiedad es bastante, y si podemos crear propiedad hablando correctamente, digamos, con el sentido cabal del término, la propiedad crea incentivos fantásticos para la conservación y aprovechamiento de los recursos. Pero diera la impresión que ni siquiera es necesaria dar una propiedad en el sentido tradicional del término. La experiencia de Guatemala con los derechos de usufructo sobre el espectro electromagnético, la experiencia del Perú con las vicuñas. Claro, yo hubiera preferido la solución de Zimbabue, pero salvó a la vicuña simplemente establecer, digamos, un régimen de comercialización concesionado por el Estado. Hubiera preferido que la concesión hubiera sido competitiva, en lugar de uno hubiera muchos, ¿no? Tal vez eso hubiera sido muchísimo mejor. Además, el monopolio se vence el próximo año, ¿no? Ya ha comenzado un lobby para renovar el monopolio, como ustedes imaginarán, es un monopolio que gana muchísimo dinero. Ustedes se encuentran hoy día lana de vicuña en las mejores tiendas del mundo, en Bergdorf and Goodman, en Nueva York, hay toda una sección del oro piana donde ustedes encuentran las cosas más lindas del mundo, de vicuña a unos precios, claro, no son los $6.000 de antes, pero igual una chalina de vicuña vale $2.000 o $3.000. Un saco de vicuña que siempre tiene mezcla, porque de lana de vicuña no se puede hacer un saco completo, es muy rígida, ¿no es cierto? Es un saco que cuesta $4.000 o $5.000. Entonces, claro, hay un mercado fascinante de las lanas finas que está muy interesado en renovar el monopolio, y el Estado peruano probablemente va a conseguir muchísimo dinero a la hora que se saque a licitación
el monopolio, porque la Europeana ya abrió el mercado y todos los demás van a ir a tratar de devorarse la inversión inicial que la Europeana ha hecho, que tendrá un incentivo muy grande en conservar el monopolio. Yo preferiría fórmulas competitivas, pero a lo que voy es que, si ustedes se dan cuenta, el tipo de derecho real no es un derecho real pleno, no es una propiedad, no necesitas establecer una propiedad para provocar el efecto económico. Quiero recordar en este punto un tema que comenté al iniciar la discusión de los derechos reales, que terminamos el día de hoy. Ya no hablaremos más del problema de los derechos reales en septiembre. Pero desde el punto de vista económico, ¿no es cierto? Cuando nosotros hablamos de derechos reales, hablamos en sentido monista, realista, hablamos de titularidades, hablamos en inglés de property rights. El concepto property rights no es el concepto derecho de propiedad en nuestro sentido romano-germánico. El concepto property rights son todos los derechos reales que integran mi patrimonio. Si consideramos que, por ejemplo, soy dueño de mis contratos, ¿no es cierto? Soy dueño de mis créditos, soy dueño de mis obligaciones, esos también integran mi patrimonio. Por eso hablamos de titularidades en general. Aquellos derechos subjetivos que integran mi patrimonio son las titularidades. Da la impresión, y lo dejo como un tema de reflexión porque no tengo una opinión definitiva, sobre todo en base a las experiencias que hay con la conservación de las especies silvestres, que basta con crear algún tipo de titularidad para generar incentivos suficientes que permitan solucionar o a menos aminorar el problema de la tragedia de los comunes y el problema del polizonte, y de esta manera permitir el aprovechamiento eficiente de los bienes públicos y su conversión en bienes privados. Es un tema fascinante que espero yo nos permita darnos cuenta que hay una dimensión mucho más allá de la obvia en esta discusión en materia de teoría económica. Entonces, las gallinas no se extinguen porque son de propiedad privada. Esa es la respuesta que espero yo nos sirva a todos de por lo menos un tema de reflexión, sino un tema de profundo debate. Muchas gracias. A mí con lo que me queda duda es con los parques, porque yo me pongo a pensar aquí en el centro de la ciudad, o sea, están súper descuidados, pero si se privatiza de alguna manera, también pierde el sentido de ser de ese parque, porque si lo cerca, me imagino lo que la gente que no está de acuerdo con esta teoría siempre va a alegar, que hay personas que no pueden pagar la entrada de ese parque o que se pierde ese fin. Entonces no sé qué otro tipo de solución haya para los parques en especial. No, en lo demás me quedó muy claro, pero en parques no. Bueno, a ver, los grandes parques públicos, inclusive en las grandes ciudades de Europa, están cercados. Si tú ves el Hyde Park, si tú ves el Parque del Retiro en la ciudad de Madrid, verás que hay algún grado de exclusión. No lo hay en Central Park, ¿ya? Porque es totalmente abierto. Pero muchos parques públicos están cerrados. Puede ocurrir, ¿no es cierto?, que para cuidar a los parques tengas que establecer algún mecanismo de exclusión. En este caso, la utilización del cercado, del vallado del parque, puede ser una titularidad suficiente. Siguen siendo de propiedad pública, pero estableces una limitación, ¿no es cierto?, que permite de alguna manera solucionar algunos de los problemas típicos de sobreconsumo del parque. El gran problema con los parques públicos, por ejemplo, en las grandes capitales, es el sobreconsumo del parque. Es decir, el parque es usado para jugar fútbol, el parque es usado hasta para vivir. Yo recuerdo en las malas épocas de Nueva York, tú no podías entrar al parque después de las 6 de la tarde, y te lo decían, no vayas a entrar ahí después de las 6 de la tarde porque cualquier cosa te puede pasar. Hoy día el parque de Nueva York es absolutamente libre, porque claro, la ciudad de Nueva York en general se ha recuperado por un tema de gran inversión en seguridad pública. Tú puedes recuperar el parque por ese camino también. Digamos, en toda sociedad probablemente van a quedar siempre algunos bienes públicos. El punto está en cuál es la cantidad óptima de bienes públicos que una sociedad puede financiar y cuál no. Lo que sí está claro es que en un determinado momento, si el Estado o el gobierno no mantiene un bien público, la gente va a mantener el bien público si logra establecer un mecanismo de exclusión, que es lo que ha ocurrido con
los parques. No solamente ha pasado con los parques, yo no sé si, digamos, el grado de violencia que haya aquí en Guatemala, pero en el Perú hubo un grado de violencia muy delicado en un determinado momento. Entonces, ¿qué hizo la gente? Comenzó a cerrar las calles con rejas y a colocar a gente armada adentro, pagada por los vecinos, su policía propia. ¿No? En el Perú les dicen los guachimanes, que es una corrupción de watchman, ¿no es cierto? Es decir, los guachimanes. El guachimán es una figura del barrio, que ha quedado hasta hoy, los guachimanes, ¿no es cierto? Es decir, hay determinados barrios que cierran con rejas y eso viola la Constitución, que dice que hay libre circulación por las calles. Bueno, no hay pues, ¿no? La gente cuando tiene miedo se encierra en rejas, en castillos, en fuertes, ¿no es cierto?, para excluir al malo. Esa es la idea del castillo, del fuerte y de la reja. Y cierran las calles, sencillamente no entran, se quedan los vecinos. Lo cual tiene muchísimo sentido, porque con una persona, con una reja cerrada, y cierras una calle en una punta y otra calle en otra punta, no entró nadie. Con lo cual, entre una cantidad importante de casas puedes tener 2 personas por turnos diarios que te garantizan absolutamente la seguridad de tu vecindario. Es una inversión que sí vas a hacer, porque es tu seguridad, la seguridad de tus hijos y de tu patrimonio. Entonces, esas cosas ocurren, no son deseables, porque ni es bonita ni es eficiente una ciudad en la cual no puedes tú circular. Pero si el Estado es incapaz de proporcionarte un bien público como es la seguridad, la gente se la privatiza y crea mecanismos de exclusión para hacerlo. Doctor, mi pregunta es relacionada con el transporte público, porque en el momento que se decidiera hacer métodos de exclusión para poder privatizarla, pues ¿cómo se podría llevar a cabo la exclusión, ya que la gente se debe mover para que la ciudad funcione? Pues hay personas que ponen el ejemplo en México con el metro, de que si estuviera en manos privadas fuera una pérdida gigantesca, pero es una pérdida que la ciudad debe correr para que la gente se transporte. Pero no sé qué piensa usted de esto. Bueno, a ver, con respecto del transporte se ha escrito mucho, ¿no? En general, ¿cuál es el problema con el transporte? Que no hay derechos de propiedad en el transporte. No es un problema de que haya derechos de propiedad, sino que no lo hay, que es un bien público. Entonces todos se comportan anticompetitivamente, es decir, con free rider, ¿no? Los transportistas independientes, privados, en realidad se meten a cualquier sitio, no respetan a nadie y tratan de conseguir el máximo negocio sin hacer ninguna inversión. Entonces se produce la tragedia de los comunes, sobreconsumen las calles, ¿no? Y no las mantienen. Entonces hay varias soluciones. En primer lugar, hay que pagar por la congestión. Ahí lo que vas a producir es un mercado inmediato. Si tú tienes que pagar por el uso de las calles, ¿no? Y si tienes que pagar más por usar las calles más congestionadas, te vas a ir a las calles menos congestionadas y vas a internalizar la externalidad, vas a solucionar el problema de la tragedia de los comunes, vas a tener que comenzar a cobrar, por lo menos a los transportistas públicos, también a los privados, porque es una manera de que la gente no use el carro, la gente usa el carro a veces inútilmente. Nosotros podría tener otro mecanismo de comunicación. La gente no camina, los gringos, tú has visto cómo caminan. Nosotros voy a la panadería que está a 5 cuadras, sacas el coche y vas a... Americanos van caminando. De pasada, hace un poco de ejercicio y pasea al perro. No, sacamos el coche, es una especie de locura. Es decir, los europeos no hacen eso, se caminan las 20 cuadras, todo el mundo camina en todas partes del mundo. Nosotros no caminamos, sacamos el coche, vamos, venimos. Crea una congestión porque las calles son bienes públicos, no pagamos por las calles. En segundo lugar, yo creo que hay un problema en la regulación en general del transporte en América Latina. Las rutas de transporte deberían identificarse y subastarse. Es decir, si tú quieres dedicarte al transporte en ómnibus, por ejemplo, deberían haber rutas de transporte, qué sé yo, diré una cosa limeña porque no sé los barrios aquí, pero para ir de San Isidro a Miraflores, una ruta buena en Lima, debería además subastarse por distintas calles, sacarse una subasta y los que quieran entrar a ese negocio con unas determinadas condiciones, pagar por hacerlo. No solamente en el transporte, la pesca. No sé cómo sea la legislación pesquera aquí en Guatemala. El Perú es una potencia mundial en pesca. Somos el primer país productor
de harina de pescado del mundo, que es utilizada para alimento de animales. Y en el Perú no se paga por el pescado. Es decir, cualquiera que tiene una licencia va a pesca y es un freerider. No paga por el pescado que utiliza en su proceso industrial. Entonces hay todo un debate hoy día que es muy arduo sobre utilizar el mecanismo islandés, que es que se venden cuotas, ¿no? Tú quieres pescar 100 toneladas al año, se subastan cuotas, ¿eh? Es decir, la biomasa extraíble es de tal cantidad. Claro, hablando de bienes públicos, se están creando mecanismos intermedios, no se privatiza la biomasa pesquera, pero se saca a subasta una determinada cantidad de toneladas al año, que es una manera de crear una exclusión. ¿Y quién tiene el derecho a esa pesca? El que paga más. Y se saca a subasta. Hay mecanismos de ese tipo que hoy día se utilizan. De hecho, Islandia es la primera potencia pesquera del mundo, ¿no? Controlan el mercado del bacalao de una forma absolutamente espectacular. Entonces, claro, se discute en Chile, se discute en el Perú el tema de la pesca, que se parece mucho al tema del transporte, que es simplemente crear mecanismos por los cuales la gente pague, ¿no es cierto?, privatice, excluya, ahí donde antes eran simplemente bienes públicos. Las calles, al ser públicas, bienes públicos se deterioran, no las conservas y se congestionan, que es un problema de sobreconsumo. La congestión en las calles es únicamente un problema de sobreconsumo. Tragedia de comunes. Todo lo que ha hablado realmente me parece muy interesante y me hace recordar que la semana pasada en uno de los periódicos de acá de Guatemala salió un artículo que hablaba acerca de los manatís que viven en Izabal. Solo hay únicamente 40 ejemplares y de esos 40 fueron muertos el día viernes de esa semana, 2, porque la gente los está cazando. Entonces, a mí me parece muy brillante la idea de privatizar los animales de tal manera que así puedan conservarse. Sin embargo, a veces en algunos lugares esto sería muy difícil. ¿Cuál sería, según usted, una buena propuesta para la viabilidad de un proyecto así? Yo creo que si vendiera el gobierno de Guatemala los manatíes, encontraría gente dispuesta a comprarlos. Y te garantizo que no se extinguirían, porque los que lo compren, por las razones que quieran, conservacionistas, gente que ama a los animales, ¿no es cierto?, invertirían lo que se fuera necesario para la conservación del manatí. Pero, ¿de qué manera podría realizarse eso? Vendiéndolos simplemente. Bueno, no conozco, digamos, el hábitat ni las características biológicas de los manatíes, pero si se ha salvado la vicuña y se ha salvado al elefante, el manatí perfectamente se puede salvar. Alguien habrá que encontrará la solución, así como les conté la solución de las vicuñas, que era tan sencillita como, digamos, contrarrestar el estrés de la esquila. Habrá una solución al problema de los manatíes. Entiendo que el problema con los manatíes, además de la caza furtiva, es que es un animal que duerme en la superficie y pasan las lanchas, no los ven y los decapitan o les hacen unas heridas horribles. Bueno, eso parece que es simplemente un problema de freeriding. Ahí podría, sencillamente garantizándose el hábitat de los manatíes, excluir la presencia de seres humanos que pasen por encima de ellos. Eso no parece tan difícil. Podría haber granjas de manatíes. Por último, los manatíes tienen hasta cara de perro. Podría haber gente que desarrolle, ¿no es cierto?, un petting de manatíes. ¿Por qué no? Si la gente cría hoy día animales digitales que son tan aburridos, ¿por qué no tener un manatí en tu piscina? Tienen cara de perros boxer los manatíes. ¿Tipo de licitación pública o...? Sí, bueno, claro, podrías hacer una serie de esquemas, es decir, no sé, podrías agarrar, como en el caso africano, vender los rebaños, los clanes, claro, sacas un remate. Te garantizo que los conservacionistas de todo el mundo se van a movilizar a protegerlos, ¿no? Y vas a tener probablemente muy pronto un nuevo recurso de exportación, que va a ser la exportación de manatíes. Y te vas a dedicar a exportar los manatíes para repoblar los ríos del mundo de agua dulce, de esos animalitos tan simpáticos como los manatíes. Gracias, doctor. ¿Qué piensa, o sea, cómo podemos aplicar el concepto o cómo nos puede explicar el concepto de salud como bien público? Que se mira en tantas constituciones latinoamericanas y se habla tanto de la salud como bien público. ¿Cómo aplica este concepto a toda la teoría que desarrollamos o es una...?
Lo que pasa con la salud es que, digamos, y eso te plantea toda una discusión, es que el mantenimiento de la salud pública implica inversiones que una persona individual probablemente no esté en capacidad de costear. Entonces, el Estado se plantea el problema de la salud por un problema de tipo financiero. Es más barato vacunar a todo el mundo que esperar que una persona solucione su problema, porque no lo van a hacer además. La gente va a tender, ¿no es cierto?, a correr el riesgo. Yo no creo que la salud sea un bien público. Yo creo que es un tema de interés público, es un tema político, pero no es un bien público, ¿no? Porque en realidad la salud, digamos, es aleatoria. Podemos estar vacunados, cuidadosos, no tener ninguna irresponsabilidad en nuestra vida y de repente nos da una apendicitis y nos podemos morir. O nos enfermamos y nos da un ataque cardíaco y nos morimos. Entonces, yo creo que es un exceso retórico de repente la utilización de términos confundibles, el que lleva a los políticos a pensar que la salud es un bien público. En realidad no es, digamos, en sentido propiamente económico, no es un bien público. La salud es un elemento de interés público, como la educación, que no me atrevería a calificar a ninguno de los dos de bienes públicos. Bueno, les agradezco nuevamente.